Bueno, pues de nada, aquí de nuevo y vamos con el capítulo de hoy, ya finalizando la guerra. Bueno, pues a ver, tenía así primero lo mismo, aclarar un malentendido que alguno me ha comentado, y es el siguiente, con respecto a los... Yo lo tenía por aquí apuntado. Con respecto a los 12 puntos de... Bueno, es que tengo varias cosas. Bueno, los 12 puntos de Negrín, ¿no? Pues eso, que no sé, como que me han comentado de que yo había comentado, que había dicho que... O sea, que los puntos que realmente que no valían para nada, que eran una basofia o que era... no es esa mi interpretación. O sea, los puntos en sí, creo que están por aquí, los puntos en sí son la leche, o sea, están muy bien, porque ¿quién no va a querer, joder, lo tenía por ahí, quién no va a querer que España y los españoles decidan su futuro, que sea independiente, que... A ver. O sea, muy necio es el que no le gustaría eso, ¿no? La independencia de España. ¿Quién no va a querer independencia de España? Liberarla de militares extranjeros invasores. ¿Quién no va a querer? República democrática con un gobierno en plena autoridad. ¿Quién no va a querer? Plebiscito para determinar la estructura jurídica y social de la República Española. ¿Quién no va a querer? El problema es que hay que verlo en el contexto, que el contexto que había era una guerra, que había habido una sublevación de militares en rebeldía, y era una guerra y encima que la iban ganando, y con su caudillo que le habían otorgado todos los poderes y su única misión era eliminar al enemigo. Entonces tú le presentas estos puntos y se va a reír. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal. Legislación social que garantice los derechos del trabajador. Y va a decir pero tú que has fumado, cuando yo gane ya pondré yo mis leyes. O sea que, por eso digo que se entretuvo en hacer unos puntos, sí, muy bonitos, pero yo ya no sé para qué lo hizo, porque esto no tenía futuro ninguno. ¿Qué lo hizo? Para que el otro... es que yo no le encuentro ninguna explicación. O para que los desechara, no tuviera más remedio que desecharlos, y él seguir obstinado con su resistencia hasta que estallara el conflicto internacional y lo englobaran, ¿no? Que ese era su sueño. Entonces, esa es... No que yo diga que estos puntos, claro, pero en ese contexto, pues tú me dirás. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España. Bueno, sí. Sí, que eso la verdad luego no cumple nada de eso. Pero bueno. Entonces, pues bueno, es sencillamente esto, no en ese contexto. Bueno, seguimos. No sé si sigo aclarando cosas. De la ruta de los cargamentos
había una cosilla. Cuando Stalin al final se decide por ayudar a la República, porque al principio él también forma parte del Comité de No Intervención, ¿no?, que está promovido prácticamente por Neville Chamberlain, por Inglaterra. Francia también, porque Francia está como subyugada a Inglaterra, porque es la única que le echa una mano cuando la agrede a Alemania. Entonces Francia tiene que hacer lo que diga Inglaterra. Entonces, cuando crean el pacto de no intervención, que lo firman todos, pues Stalin también se vio obligado a firmarlo, porque él tampoco quería en Europa de momento hacer ninguna salirse de lo normal. Pero claro, cuando luego Stalin ve que se lo están saltando Alemania e Italia, pues entonces dice, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces decide empezar a enviar ayuda. Eso era lo que quería. Decide empezar a enviar ayuda. Pues en septiembre del 36 llega el primer cargamento, pero ese era en el buque Neva, pero ese era 2 o 3 mil toneladas de alimentos. Que allí en Rusia hicieron una campaña publicitaria de que incluso todo el mundo colaborando desinteresadamente para los compatriotas de España que están sufriendo. Y nada, luego todo eso en la factura de liquidación del oro, todo lo cobran bien cobrado. A ver, Google Maps. Entonces, cuando ya decide Stalin, pues eso, iniciar la ayuda, pues la ruta que se coge salen los cargamentos desde Odessa, por el Mar Negro, cruzan el canal este que hay allí en Estambul, pasan al Mediterráneo, en fin, y llegan hasta Alicante. Pero hay un momento, claro, al principio, que como al principio la Armada Republicana prácticamente se ha hecho con casi todos los buques, aunque los mandos sí se sublevaron, pero lo que era la tropa y la marina se subleva a su vez y se hacen con los barcos, que por eso se pierde mucha efectividad. Pero gran parte de la marina se queda en manos de la República. Entonces, su misión iban a escoltarlos, ¿no? Los escoltaban a los buques rusos. Porque tampoco la Unión Soviética estaba muy sobrada de marina. Pero llega un momento en que ya a medida que, incluso antes, no sé si en diciembre del 36, el Canarias hunde al Komsomol, un buque que sí traía ya armamento. Entonces, como digo, hay un momento ya donde ya los nacionalistas se van haciendo, cuando ya conquistan el norte, y se van haciendo también con astilleros en Galicia, y entonces ahí estaban por salir barcos nuevos, en fin, que ellos ya empiezan a tener más flota en el mar, y entonces una vez que conquista el norte, pues ya no pintaba allí nada la flota franquista, ¿no? Porque ellos estaban allí cañoneando la ciudad de Bilbao, Santander, Asturias. Entonces cogen y se van ya al Mediterráneo, ya pues en busca ya para entorpecer la entrega de los rusos, que tampoco fueron tantísimas, pero bueno. Entonces, entre eso, estoy intentando buscar documentación, no estoy totalmente seguro, sé que lo he leído por ahí, entre eso
y que también estaba minado el Mediterráneo ya con buques, o sea, buques submarinos italianos y alemanes, pues entonces ya no eran seguros, no era segura esa ruta. Entonces cambiaron a la ruta del norte, como Bielorrusia era de Rusia, al lado de Bielorrusia hay otra zona de Rusia que da al mar, y ya de allí salen al mar, al Báltico, creo que es, sí, y luego del Mártico al mar del norte. Espérate, voy a ver si pongo, porque he sacado un planillo, pero me lo he dejado en la oficina. A ver si más o menos que se vea. De eso no se ve. Sí, más o menos. Pues entonces, como digo, tuvieron que cambiar a la ruta del norte. Y ya, claro, esta, aparte de que era menos, o sea, era más difícil porque los temporales, aguas más frías y toda esa historia, incluso habría muchos más icebergs de hielo allí por el mar. Pues entonces, luego por el mar del norte llegaban a Francia y ya de Francia en tren llegaban a Barcelona, cuando estaba la frontera abierta, que esa otra, que Francia a cada instante estaba cerrando la frontera. Bueno, la cerraba, la abría, la cerraba. Luego ya al final de la guerra, como dije en el capítulo anterior, en febrero, marzo, sí estuvo abierta y fue la máxima entrada de exiliados. Bueno, pues entonces voy a poner, vamos a ver un momentillo, esto de la ruta. Y entonces, como digo, al utilizar ya la ruta del norte, pues ya los envíos ya eran cada vez más difíciles. Yo no sé si luego se verá bien o no. Bueno, esto es Ucrania, ¿no? Moscú está aquí. Aquí tenemos Odessa. Y de Odessa, pues salían por aquí, a Estambul. Esto me parece que es el Bósforo, no sé qué. Y por aquí, pues ya esto es el mar Mediterráneo. Y ya por aquí, que no se ve, no quiero cambiar el zoom. Por aquí, pues ya se iría hasta Alicante, Valencia. Y cuando cambian la otra, pues Moscú, Bielorrusia, y aquí hay, porque todavía Lituania, eso formaba parte del tratado Ribbentrop-Molotov, por tanto no se hace con ella Stalin hasta el 39-40, pero sí tiene un cacho aquí que era suyo, esto de Rusia, y entonces pues me parece que había un pasillo por aquí, y entonces saldrían por aquí, y por aquí habrá canales, y esto ya es el Mar del Norte, y ya pues llegan a Francia. Entonces, pues en fin, todo eso pues se complicó ya mucho. Aparte que esta gente ya el oro se lo habían fundido, gran parte del oro también lo utilizaron como el aparato bancario republicano en Europa, también para comprar armas, pero claro, como iban con dinero, pues los pagaban precios desorbitados por armamento obsoleto y, en fin, que le sacaron los cuartos bien sacados. Distinto fue el caso de Franco, que sí, que el trato que hizo con Hitler, que luego estuvo bastantes años, bueno, hasta que le cortaron las alas, sacando minerales de hierro del País Vasco. Con los italianos pues pusieron aquí la FIA y todas esas cosas, pero claro, luego cuando los aliados ya le cortan las alas tanto a Alemania como a Italia, pues yo me imagino, porque es una cosa también que me la he preguntado y que tampoco nadie ha sabido contestarme, pero yo creo que esa deuda, eso desapareció, porque claro, Alemania se formó una nación nueva. No creo que podían haber dicho sus nuevos dirigentes, pues vamos a ir a cobrarle a Franco la deuda que tenía con Hitler.
pero yo creo que eso desapareció, o sea que él no, en ese aspecto, pues eso, en los primeros años sí, pero ya después no. Bueno, pues entonces, estas dos de estas, pues no se me voy a gastar, luego si da tiempo, seguiremos. Pues entonces, como dije en el capítulo pasado, eso, que el coronel Segismundo Casado, de la zona centro, el jefe de la defensa de Madrid, que se rebela, que Negrín le dijo que hace y él dijo que se había rebelado, y entonces pues que hubo ahí un golpe entre casadistas junto con Cipriano Mera contra los comunistas que seguían del lado de Negrín. Casado hizo la bandera, bueno, esto hizo, por eso, por el hecho de que Casado quiso negociar con Franco, quiso obtener, como dije, una especie de abrazo de Vergara, sobre todo para él y para los que estaban a su lado, de que le hubiesen respetado su antigüedad, galones, sueldo, de todo. Pero claro, ni puto caso. Entonces, este puso bandera blanca y las tropas franquistas entran sin oposición alguna. Bueno, él ya se había ido con su familia en un barco. Lo habré dicho por ahí, pero es que no quiero andar repitiendo cosas. Vamos a ver de lo que me quedaba. El 2. Bueno, pues Alicante, como digo, fue la retaguardia de la retaguardia, esperando barcos que nunca llegan, y fue la última ciudad republicana. Hubo conatos de violencia hasta el 17 de abril. Y nada, pues luego ya después empezaron lo de saldar deuda, envidia y aniquilar al enemigo. Hubo unas 375.000 víctimas en toda la guerra, aunque por ahí hay números también que dicen 500.000, otros dicen 1.000.000. No lo sé, yo ahí hay una guerra de cifras como siempre, ¿no? Hubo una evacuación oficial de niños, 26.000 a Francia y Bélgica, 2.800 a Rusia. Los de Francia y Bélgica me imagino que muchos volverían. 400 a Inglaterra, 500 a México. Como ya digo, la tragedia de los refugiados en Alicante fue la agonía de la República. Y ya, pues eso, después ya del parte de guerra, que ya dije el otro día, cautivo, desarmado, el Ejército Rojo, tal y cual, Pascual, pues el día 2 de abril ya, pues callan los cañones y tocan las campanas. El 2 de abril, yo creo que no, que ya fue en mayo, pero bueno, aquí tengo puesto el 2 de abril, Franco depositó la espada de la victoria ante un altar. España conservadora y religiosa celebraba el triunfo. La República había muerto. La llamada Cruzada Nacional siguió unos años más represaliando y depurando. Esto es que eso era, pues claro, lo de los puntos de hazaña, paz, piedad y perdón, pues prácticamente no se aplicó ninguno. O sea, luego la represión fue feroz. O sea, que en estas cosas es donde se ve, porque vale que a lo mejor los primeros años quedaban 4 maquis, que tampoco los maquis que los estudiaremos, haremos un capítulo a fondo, pero fue eso, un horror. O sea, el valor se hubiera visto, porque en la guerra estaba claro, ya era una guerra, y bueno, y lo que eran las batallas, pues eran hasta cierto punto, pues eran una cosa en esa época, pues noble, y en muchas épocas.
Ahora ya es todo absurdo, ¿no? Bueno, sí, es todo absurdo. Pero eso, luego, pues bueno, la retaguardia, pues eso mejor ni, porque eso es penoso. O sea, los crímenes de retaguardia y que el número sea más o menos parecido al de batalla, eso dice mucho pues bueno, digamos, pues eso, de lo que, del momento aquel. Bueno, lo que quiero decir es que si tú, una vez que ganas la guerra, luego eres capaz de pues eso, que imagino que también habría casos, pero no fue, la tónica general fue represiva y no fue ni un año ni dos. Es que creo que el estado de guerra está hasta el año 40, hasta el año, vamos, acaba en el 39, 40, sí, 40 seguro. O sea, muy avanzada la década de los 40. Y, y entonces, hombre, muchos se salvaron. Los que salen en esos testimonios que estaban condenados a muerte y les conmutan a cadena perpetua y luego pues eso, pero son carambolas. Pero, pero bueno, y bueno, los campos de concentración. España conservadora celebraba el triunfo, la llamada Cruzada Nacional siguió unos años más. La España de Franco retornó al pasado, iglesia, oligarquía y terrateniente. Nadie que hubiese defendido a la República podía sentirse seguro. Miles de presos esperaban su futuro en improvisados campos de concentración. Los de Alicante los trasladaron a Albatera, sí, eso es. Todos los que estaban esperando barco en Alicante, ese barco que nunca llegó y que se había extendido la voz de que iba a haber barcos para todos, que eso lo decía el coronel Segismundo Casado. Pues entonces allí, yo no sé la cifra, ahí tengo por ahí apuntado 500.000, me parece muy exagerado, pero bueno, no sé si justo dentro del puerto había 15.000, eso sí es más. Y cuando el CTV que llega allí, empieza a atacar y a capturar, es la afuera del puerto, pero claro, luego ya entraron dentro, aunque fuera zona ya de policía de frontera, pero ya entraron, entonces los cogen a todos y en Albatera, que es un pueblo al lado, pues eso, crean un campo de concentración. No hay constancia porque Franco prohibió la fotografía. Después fue otra vez campo de cultivo. No se les consideraba seres humanos. Se seleccionaba a los ejecutados. Llegaban militantes, sobre todo falangistas, buscando presos, claro. Allí venían buscando, pues, para sus venganzas personales y no llegaban a su destino desde allí, y no llegaban a su destino, desde allí se escuchaban los disparos, o sea, que encontraban al fulano de tal, preso que sea, no, que lo vamos a llevar para que tiene juicio, que esto, que lo otro. Nadie sabe los que murieron de hambre y fusilados en Albatera. Es más, hay un dicho ahí que estaban numerados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el número 203, por ejemplo, pues tenía que siempre saber en todo momento dónde estaba el 204 y el 201. O sea, uno para adelante y otro para atrás. Y así todo el mundo, ¿no? Tenía que controlar a quien le sigue y al que por delante y por detrás. Y entonces, si alguno se escapaba el 500, pues iban a ver dónde está el 499. ¿Por qué no has tenido vigilar 500? Pues fuera. Y el 501 lo mismo. Y, o sea, unas técnicas. Los primeros meses después de la guerra, la represión era desorganizada. Luego se fue organizando. O sea, primero era desorganizada, claro.
todo el mundo buscando la venganza. Luego se fue organizando y legitimizando, que esto es lo peor. Pero es por ello juicios sumadísimos que no duraban más unos 15 minutos. Y lo que hacía era estremecer a los presos, porque claro, juicios, trámites, sentencias rápidas, ejecuciones numerosas. Claro, el preso a lo mejor albergaba una poca esperanza, pero a los 15 minutos era despachado. Pero en fin. Entonces, pues nada, ese era el 3, ¿no? Sí. Entonces empieza el franquismo. Lo primero que hace es trasladarlo. Claro, así. 200.000 víctimas, así, en ejecuciones de represión, venganzas, campos de concentración, traslado de José Antonio de Alicante al Escorial por Franco, porque Franco no tenía ningún inconveniente de compartir el poder con un muerto. Nuevo régimen, un poder, una sola lengua, vencido, no hubo misericordia, venganza despiadada. Entonces eso, trasladan por jóvenes falangistas los restos de José Antonio y muchos republicanos eran enterrados en fosas comunes. Franco estaba convirtiendo a España en un estado monolítico, en el que no cabía la oposición. La Falange, a pesar de la oposición de algunos de sus fundadores, había quedado plenamente integrada en el Estado. José Antonio, el gran mártir, Franco no tiene inconveniente de compartir el poder con un muerto. Solo podía podría su ideología. Los demás, solo valía su ideología. Las demás abolidas. Solo una patria, la autonomía regional es abolida. Solo una lengua, el castellano, retorno de la España ordenada y religiosa que anhelaban. En esta España tan devastada, los primeros años de posguerra fueron casi tan duros como los de la guerra. Miles de refugiados en el exilio, país de hambre, miseria y desempleo, donde lo difícil era sobrevivir. Para los vencidos no hubo misericordia. Franco no perdonaba a los republicanos que habían vuelto a sus hogares después de la guerra, no les dejaba olvidar su pasado, y la venganza fue despiadada. Dijeron que no se preocuparan, que podrían venir los que no tuvieran delitos de sangre, y no lo cumplieron. Bueno, pues esto... Sí, bueno. Más o menos un discurso que dio como para justificar tanto el golpe, la guerra, como la posterior represión, pues dice: España cumple en estos momentos actuales su designio providencial, como en otra época derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Yo no sé quién le escribiría esto al Pollo, si lo pensó ver. Pero bueno, pues nada. Así acaba, ya en abril-mayo del 39. Había aquí una frase. Y ahora después me voy al guión. Una frase, la tenía. Una frase, la verdad, que resume. Aquí está. Dice: en una guerra civil, el dolor y el odio son los únicos vencedores. Encerrado en el caos, dividiendo familia y rompiendo viejas amistades, el veneno sigue acumulándose durante años.
Cada familia vivió su tragedia, que se fue diluyendo en el tiempo, y muchos españoles que vivieron la guerra y superaron su intransigencia gracias a sus hijos y nietos, que la guerra para ellos es historia. Pues nada, con esta frase acabamos lo que es la guerra, sí, porque ya el esquemita estaba dicho, ¿no? Sí, me quedé. Sí, ya hemos dicho 1 de abril del 39, mayo del 39, desfile de la Victoria en Madrid, 200.000 víctimas, ejecuciones, represión, venganza y campos de concentración. Traslado de José Antonio de Alicante al Escorial. Franco no tenía inconveniente en compartir el poder con un muerto. Nuevo régimen, una sola lengua. Y para los vencidos no hubo misericordia, venganza despiadada. Y eso, y aquí está también escrito. En la guerra civil el dolor y el odio son los únicos vencedores. Encerrado en el caos, dividiendo familias y rompiendo viejas amistades, el veneno sigue acumulándose durante años. Cada familia vivió su tragedia que se fue diluyendo en el tiempo y muchos españoles que vivieron la guerra superaron su intransigencia gracias a sus hijos y nietos, que la guerra para ellos es historia. Luego el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, desde 45 al 53, porque antes había estado... Harry Truman va después del que sustituye a Franklin Delano Roosevelt, que muere varias semanas después de la conferencia de Yalta, ¿no? La segunda conferencia. La primera fue en Teherán, Yalta, y después la de Potsdam. En Potsdam ya está Truman, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Y después de Truman sería Eisenhower, que había sido un alto cargo del ejército en la Segunda Guerra Mundial y que del ejército pasó a presidente. Pues bueno, Truman llegó a decir: la democracia plena es algo desconocido en la vida política de España. Una mano fuerte, policía, ejército y otra cosa es la única fórmula para este salvaje y extravagante pueblo. Estas son frases. También nos quedó la frase de Unamuno, ¿no? Que fue del principio de la guerra, de vencer no es convencer. Y me está llamando mi amigo Dionisio, pero que estoy acabando. Ahora lo llamo. A ver si se descuelga. Sí, un momento. Sí, dime. Llámame ahora en 5 minutos, que estoy acabando el vídeo. 5 minutillos me quedan. 5 o 10, ya lo pongo a descargar y ahora hablamos. Venga. Estoy en el minuto 34. Venga, hasta ahora. Entonces, ¿qué iba yo a decir? Pues eso, vencer no es convencer, venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis, porque no la razón. Este fue Miguel de Unamuno. También tengo otra cosa. Hoy ya tiempo para biografía no va a dar. Pero sí tengo una especie de como biografía así muy rápida, biografía, nacimiento y muerte. Pero para que veáis una cosa curiosa, ¿no? Como todos los, por ejemplo, hazaña, vale.
en el 80 y muere en el 40 en Francia. Escritor, presidente de la República, 36-39, 34. Niceto Alcalá Zamora, 1877 y muere en el 49, Buenos Aires. ¿Os acordáis que el estallido de la guerra le pilla por Europa haciendo un viaje, no sé si estaba en Noruega, y ya no pisa más España? Creo que sus restos los trajeron, vamos, su familia, pero vamos, no ha tenido, debería haber tenido los honores de un presidente de Estado. Es que era un jefe de Estado, lo que hoy en día es el rey, y estuvo pues 5 o 6 años. José Giral, 1879-1962. Este muere en México, aquí ya tenemos el primero. Como todo lo de la... Sí, aquí tengo de los dos. Pero como casi todos los de la... Bueno, los de franquistas mueren en España, lógicamente. Pero como todos los republicanos, casi todos, mueren en México en el exilio. Quitando a Besteiro, que se quedó en Madrid. No quiero decir nada con esto, pero que sí, que todos, ya cuando le dieron las orejas al lobo, ya en esto dije que Hidalgo de Cisneros, que también Hidalgo de Cisneros era jefe de la aviación republicana, también fue, antes de que se me olvide, y queda poco tiempo, el último fue ya a la desesperada, en la última, no sé si fue a mitad del Ebro por ahí, a Rusia a entrevistarse con Stalin, a pedirle más, que no llegaban los cargamentos y que qué pasaba, y le dijo Stalin que ya que no quedaba oro. Pero le dije, bueno, pues si quieres, ¿esto cómo lo vaya a financiar? Pues hicieron allí un paripé de que firmó una especie de préstamo y que le iba a mandar, que luego ya no le mandó nada. Y la cosa que este se mosqueó, el Hidalgo de Cisneros, y le dijo, da igual con quién negociemos, la cosa es que con unos pillos o con otros, todos nos timan y todos, no fueron esas las palabras, las tendré que buscar, pero, y se lo dijo al mismísimo Stalin. Casares Quiroga, del 1884 en el 50 en París, abogado. Fernando de los Ríos, 1879 en Ronda, pues muere en Nueva York, en el 49. Largo Caballero, en París, en el 46. Indalecio Prieto nació en el 83, muere en México, en el 62. Este fue de los... en México... además vivieron bien porque se llevaron en los barcos del exilio, iban también bien cargaditos. Por allí tiene que haber bastante de esta de arte. No sé si habrán devuelto el gobierno de México cosas de valor del patrimonio, no lo sé. Aunque bueno, las tendrían que vender o fundir para comer. Juan Negrín, nace en Las Palmas, muere en México en el 56. Victoria Ken, en Málaga y muere en Nueva York. Clara Campagó, nace en Madrid, muere en Suiza. Martínez Barrio, nace en Sevilla y muere en París en el 62. Julián Besteiro, nace en el 70 y muere en el 40, era catedrático socialista, y muere creo que en Carmona, en Sevilla, en una cárcel. General Miaja, nace en Oviedo en el 1878, muere en México en el 58. Este fue como el héroe de la defensa de Madrid. Vicente Rojo, nace en Valencia en el 1894 y muere en Madrid en el 66. Pues este exilio en Francia y en Argentina, y se ve que vendría, pero en el 66 ya bastante avanzada la dictadura. Bueno. Enrique Lichte, en La Coruña, y muere en Madrid, pero en el 94. Este también estuvo fuera y vino lo mismo que Carrillo, ¿no? Y La Pasionaria. Y luego, por ejemplo, en el otro lado, pues bueno, Cabanella muere en el 38, Queipo de Llano en Sevilla en el 51, Mola en el 37, en el accidente,
Yago en el 52, en fin, esto... Castejón en el 79, este Castejón había nacido en Manila, ¿sabes cuándo? En el 1896, también era provincia nuestra. Millán Astray, el padre de la Legión, nace en el 1979 y muere en el 54 en Madrid. Y Fanjul en el 80 y muere en Madrid en el 36. Este del cuartel de las montañas que muere fusilado. Y Godet muere fusilado también en Barcelona. Bueno, pues ya tenemos los 40 minutos. Y ya hoy, ya no hay así lo del oro y algo de Cisneros, biografía. Lo de la ruta lo he dicho. Fase de Truman. Y nada, pues nada. Ahora estaré, pero tengo que ultimar los siguientes vídeos, ¿no? No sé, un par de ellos a lo mejor de franquismo y transición y la democracia de nuestros días, bueno, sí, más o menos. Pero bueno, lo mismo tardaré a lo mejor algunos días. Pues nada, espero que haya sido hasta ahora, bueno, hay muchos temas y vamos a seguir, pero que bueno, que lo que llevamos hasta ahora, espero que le saquéis provecho y nada, pues bueno, hasta... nos vemos pronto.